Estamos celebrando a Santa Cecilia, una de las prudentes, alguien que estuvo preparada a pesar de su juventud y como dicen los que estudiaron mucho, se acuerdan que después del concilio empezaron a estudiar mucho las fiestas litúrgicas y algunas que estaban un poquito flojas de papeles las sacaron del calendario litúrgico. Y con Santa Cecilia no la sacaron por la gran tradición que hay, sobre todo en Italia, que se extiende inclusive hasta Sicilia, de Roma a Sicilia, pero sí que fueron corrigiendo algunas cositas. Por ejemplo, parecería que no tocaba ningún instrumento, sino que en la Pasión, que es una pasión de principios del siglo IV, del año 300, parecería que allí tradujeron mal con una declinación de la palabra órgano, pensando que se refería al instrumento musical, al pianoforte, diríamos nosotros ahora, y era en realidad refiriéndose, según los nuevos estudios, a los instrumentos de la pasión, es decir, a los hierros incandescentes con los cuales quisieron hacer desistir de la virginidad, como era, por cierto, la costumbre en Roma, ¿no es cierto? Recordemos que muchos de los cultos paganos a las diosas era la prostitución sagrada, es decir, que la virginidad era contracorriente, casi siempre en la historia, pero con cierto grado, en ese caso, de salvajismo, podríamos decir, ¿no? Lo importante es que la Iglesia, si uno estudia literalmente a veces las liturgias, los himnos, porque en la misa propia se comenzó a hacer cuando en los primeros sacramentarios que se celebraba la misa, se comenzaron a hacer con datos de la pasión, y como habían traducido mal la primera pasión, entonces en la antífona de la misa más antigua figura que Cecilia, mientras tocaba los instrumentos, era martirizada. Lo cierto es que nos da, también en esta parte del año litúrgico, coraje celebrar estos santos, nos da un cierto empuje. Ayer comenzábamos la semana con la presentación de la Virgen, con motivo de la dedicación de la Basílica en Jerusalén de Santa María la Nueva, que conmemora precisamente esa tradición de que la Virgen a los 3 años fue presentada. Nosotros entendemos la necesidad de comenzar nuestra vida siempre de cara a Dios y de mantenerla en la fidelidad, en todo, como nos mostraba el Evangelio de ayer del día, ¿no? La viejita esa que daba sus 2 moneditas de cobre y que había puesto más que todos, porque no ponía de lo que le sobraba. Cuando uno da en el trabajo que está, una mamá, un papá, cuando uno da lo que le corresponde para la vida, cuando uno se da totalmente, está viviendo una consagración. Está la consagración religiosa y está la consagración en la misma dinamis, en el mismo movimiento de la vida que se entrega totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque se vive a fondo, que es el sentido del Evangelio de esta memoria obligatoria de Santa Cecilia. Las vírgenes prudentes. A prima facie uno dice, qué tacaña, no le quiere dar un poquito de aceite, pero si uno se queda con el fuerte simbolismo del aceite, de lo que significa la parábola, el aceite es la vida. Es decir, uno no puede vivir por otro. Uno con su vida puede acompañar a otro, pero no puede vivir. Y cuando viene el esposo ya no hay más tiempo. Así que en este martes, que recomenzamos la semana después de este feriado, con esta fiesta, hundiendo nuestras raíces en la comunión de los santos, de esta querida para la tradición Virgen y Mártir Santa Cecilia, nos encomendamos a ella para aprovechar. Hasta el sábado vamos a tener el discurso de Jesús de los últimos acontecimientos, donde nos pide que estemos atentos porque no sabemos el día ni la hora. Cecilia estuvo preparada. Cuando vino el esposo, entró rápido al banquete. Y nosotros también pedimos para nosotros, para nuestros seres queridos. Ayer, fíjense, en un minuto para otro, me recibo un mensajito al mediodía si podía ir a ver a un enfermito en el hospital modelo de la clínica modelo de Lanús. Entonces digo, bueno, sí, tenía la misa
de las otras hermanas, digo, bueno, cuando termino la misa me pasan a buscar a tal hora. Bueno, total que resultó ser una familia conocida y de otra parroquia que estuve. Entonces cuando voy a hacerle, bueno, no saben la alegría, hasta una enfermera, digo, uno a veces piensa que no, pero sí, todavía hay movimientos de fe, ¿no? Que consiguieron un sacerdote, el Señor ya en las últimas, y a las 7:30, cuando estaba terminando la misa de la parroquia, me avisaban que había fallecido. Esperemos que el Señor, a través de la pequeña mediación de la unción, le haya regalado, pero por la expectativa de esa familia, la mamá, las dos hijas, hasta la enfermera que vino y las agarraba mientras yo decía los ritos de la unción, ¿no? La preparación inmediata al encuentro del Señor. Creo que, sin ser dramáticos, pensar en la vida eterna, en la vida verdadera, nos tiene que estimular también para llevar adelante a veces cosas que nos cansan, que nos aburren, que nos hacen caer como en un cierto letargo del cual el Señor quiere que despertemos para seguir adelante. Contamos con la oración de Santa Cecilia, de Madre María del Tránsito, y con la nuestra y en la comunión de los santos queremos continuar el camino de nuestra vida con ese impulso que nos da el ejemplo de ellos. Nos encomendamos mutuamente en la oración y tenemos muy presente las intenciones de la misa. Que así sea.